Y bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Rafael Macedo Cruz, Olo Batalo Banlaché, Agua, Nirumiro Betumaco y Falade. Y bien, como hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, vamos a continuar con nuestra lectura comentada del libro Inner Peace de Falokun Fatumbi. Es un libro que hemos estado checando, en el que hemos visto en cada capítulo algunos de los conceptos que él explica de Ifá. Recordemos que él es un autor de Ifá tradicional. Sin embargo, varios de los conceptos que él da son universales para las dos ramas, ¿no? La afrocubana y para obviamente la tradicional, ¿no? Son universales. Y sin embargo también nos da ideas y conceptos filosóficos que de alguna manera se han ido perdiendo o no llegaron completos a la rama que él ya llama de la diáspora, ¿no? O que es la afrocubana. Hay algunos conceptos que nosotros tenemos por ahí perdidos y que de alguna manera nos sirve pues para entender a mayor profundidad nuestra religión, ¿no? Digo, sin importar la rama de la que seamos. Es lo valioso de este autor. Y bueno, hemos estado viendo que es el Ori, ¿no? Que es la cabeza, que es el Ara, nuestro cuerpo, el Ekbe, que es el corazón, y hemos estado viendo las partes de la conciencia, ¿no? Que nos habla. Y bueno, el día de hoy nos toca comenzar con el capítulo de Iponri, ¿sí? Con este capítulo. Estos capítulos son un poco cortos, por eso yo creo que espero el día de hoy no nos extendamos tanto como en otras ocasiones. Y de hecho, la mayoría de capítulos que siguen el libro ya son capítulos muy cortitos, ¿no? En los que ya vienen más oraciones, todo que le pone más énfasis a los ejercicios o rituales que él propone. Entonces, bueno, comenzamos entonces con el capítulo que habla sobre el Iponri. Entonces, la palabra Iponri, déjenme aquí les pongo el libro en la pantalla. Y bien, entonces vamos a comenzar con esto que habla de el Iponri. Bien, entonces, como decía, la palabra Iponri es una palabra que el propio Fatumi nos dice, no es fácil de traducir y más hacia el inglés. Recordemos que, y digo, no sé, alguien que sepa más o que entienda más la cuestión del inglés, ¿no? Porque a veces les cuesta mucho trabajo entender conceptos de otros idiomas, ¿no? O sea, siempre es común que entre cada idioma haya conceptos diferentes que tal vez nos cuesta un poquito entender, pero yo veo que especialmente en el inglés hay como que cierta dificultad, ¿no? Como para entender los conceptos, ¿no? Digo, yo creo que es una característica del idioma. Y entonces, bueno, él nos dice que realmente la palabra Iponri es difícil de traducir del Yoruba al inglés. Nos dice que para comenzar, pues trata de dos palabras, ¿no? Es la elisión o la unión de dos palabras, que una es hipo, que es el dedo gordo del pie, ¿sí? Eso se refiere al dedo gordo, y ori, que es cabeza. Y nos dice que en Yoruba tienden, y eso es cierto, tienden a unir palabras, a hacer palabras compuestas, y normalmente estas palabras compuestas o alargan el sonido de una vocal o meten una consonante, ¿no? Entonces, en este sentido, Iponri, en lugar de poner una O larga, o Iponri, o Ipori, entonces lo que hacen es de que ponen la N, ¿no? Para cambiar un poco el sonido, ¿no? Así es el idioma yoruba. Entonces, la palabra Iponri entonces viene de Ipo, dedo gordo, y Ori, cabeza. De alguna manera se podría traducir entonces Iponri como el ser total, o sea, lo que somos de manera total, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Entonces nos está hablando del ser total.
Ahora, como nos dice acá el Iponri, es un punto del cuerpo. Acuérdense de que ahorita lo que nos ha estado hablando Fatumbi a lo largo de los capítulos es de que existen a lo largo de nuestro cuerpo existen unos puntos que él llama, o bueno, que en Yoruba se llaman aguye. Los aguye son puntos del cuerpo que tienen la función de regular el H dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental y espiritual. Entonces, los aguye vienen a tener una función parecida, no estoy diciendo que sean lo mismo ni equivalentes, pero es una función parecida al concepto de chakra, ¿no? De los hindúes. Entonces, el Iponri viene a ser este aguye, un centro de poder, un centro, podemos decir, energético, si lo quieren ver así, dentro del cuerpo, que tiene la función de hacer la conexión entre nosotros y nuestros antepasados. Y aquí hay que explicar algo para entender a cabalidad esto. Dentro de la concepción yoruba, nosotros tendemos siempre a hablar del cielo, ¿no? Y entonces cuando hablamos del cielo como el reino espiritual o como el lugar espiritual, siempre tendemos a pensarlo hacia arriba, ¿no? Por toda esta herencia judeocristiana que tenemos. Sin embargo, para los yoruba, el reino espiritual no está arriba, está abajo. Sí, recuerden que yo les decía que eh, para los orishas el universo está partido como una calabaza partida en dos partes, y entonces la parte de abajo para ellos es el reino espiritual y la parte de arriba es este reino material. Entonces, precisamente nuestros antepasados y las deidades viven en el suelo. Por eso es que cuando tenemos ceremonias de Egun, o sea, de muerto, cuando le estamos dando lo que se llama el oro, o sea, los cantos a Egungun para llamarlo, para invocar a nuestros antepasados, lo que hacemos es pegar con un bastón que se llama pagugu. Con ese bastón golpeamos el suelo y lo que estamos haciendo es llamar a nuestros antepasados que están abajo. Esto pues yo creo que tiene también mucho su origen en el sentido de que cuando morimos pues no nos enterramos en el cielo, ¿no? O sea, no se puede hacer un funeral en el cielo, se hace en la tierra, ¿no? O sea, siempre están abajo los antepasados. Por eso es de que algunas veces cuando no se tiene la teja de muerto o se tiene que trabajar con Egun, lo que se hace es de que normalmente nosotros podemos utilizar una coladera, un drenaje y ponerle ahí junto al drenaje la vela, el agua, soplar el aguardiente y todo, ¿no? En una emergencia que no se tenga una teja consagrada. ¿Por qué? Porque el drenaje va hacia abajo. Sí, o sea, se conecta hacia abajo en el piso, ¿no? También es válido incluso hacer un pequeño hoyo en la tierra y ahí dar atenciones a Egun, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque los muertos, entonces el reino espiritual es hacia abajo. Entonces, precisamente el punto de conexión con nuestros ancestros va a ser una parte del cuerpo que toca el piso, y este es nuestro dedo gordo del pie. Entonces, este punto es el que se llama Iponri. En algunos babalaos de rama tradicional, yo he visto que dicen que el hiponri del hombre está en el dedo gordo del pie izquierdo y en la mujer en el dedo gordo del pie derecho. No solo lo he escuchado una vez, realmente no sé si es interpretación o una cuestión que es de ese babalao, no lo he vuelto a escuchar en otro lugar, solo se los menciono por si algún día lo escuchan, pero normalmente yo he visto que es en el dedo del pie izquierdo, sí, en el dedo gordo del pie izquierdo. De hecho, cuando se toca la puerta del cuarto de santo, ¿no? En las ceremonias cuando van uno a coronar, lo primero que hacen después que entras es darle un gallo ahí. ¿Por qué? Porque están haciendo ahí la conexión con nuestros antepasados, con nuestros ancestros. Y ya es ahí donde se encuentra esto, ¿no? Entonces, el Iponri es este dedo gordo del pie que nos va a servir o va a tener la conexión con nuestros ancestros. Y guarden muy bien esta idea porque el capítulo que vamos a ver después de este, precisamente vamos a ver
vamos a ver otro concepto que se liga mucho a esto, ¿sí? Y que de hecho les voy a traer aquí, cuando vemos el Iguayu Ori, les voy a enseñar a una deidad que tenemos nosotros que precisamente representa toda esta totalidad del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el Iponri. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos dice Fatumbi respecto a este centro que nos conecta con los antepasados? Nos dice que normalmente nosotros, cuando tenemos nuestra autopercepción, o sea, la imagen de nosotros mismos, cuando normalmente hacemos reflexión, cuando estamos en un proceso meditativo en el que nosotros nos examinamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿qué es lo que ocurre? Dice Fatumbi que este proceso de autopercepción no solo viene de nuestra experiencia común y corriente. O sea, es que nos dice que dentro de la concepción de Ifá, dentro de la idea de Ifá, nosotros no formamos nuestra idea, nuestro autoconcepto a través de la vivencia simple y cotidiana, sino que él dice que siempre hay una especie de mezcla entre nuestra percepción de nuestro mundo cotidiano que vivimos, de nuestra vivencia personal, dice él, y también de nuestros antepasados, ¿no? Que nuestra autoconcepción se forma de estas dos cosas. Entonces, es ahí donde nos dice que precisamente el espíritu humano tiene una conexión también con nuestro, con un con, podemos decir, con nuestro ser espiritual superior, ¿sí? Lo logra a través de este punto llamado Iponri. Cuando se alinean o esas energías empiezan a trabajar de manera coordinada, de manera, pues, por decirlo así, armonizada, entonces se empieza a abrir todo un abanico de experiencias que podríamos luego llamar extrasensoriales o paranormales o que luego espirituales, ¿no? Y que podríamos decir, híjole, es que me pasó algo raro, ¿no? Que como vamos a ver en el siguiente capítulo, tuve una visión o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, y acuérdense mucho de esta idea de alineación. En los capítulos anteriores estábamos viendo, ¿no? De que, por ejemplo, en el capítulo anterior, de que el Ibako o el Eshu Nipako, ¿no? Que el Eshu que vive en la nuca se tiene que alinear con Ori. ¿Para qué? Para que no haya pelea entre los dos, sino que la voluntad de ambas, de nuestra cabeza, nuestro espíritu, se quieren entender así, y nuestro Eshu Nipako, se permitan que haya una correcta relación entre lo que deseamos, lo que pensamos, ¿sí? Para que no haya este desbalance entre cabeza y corazón o entre lo racional y lo que son nuestros apetitos, ¿no? Entonces, la misma idea de alineación la podemos encontrar en Iponri. Cuando nuestro espíritu humano, de nuestra experiencia personal humana, se alinea con respecto a todos los espíritus o más iluminados o más altos, ¿no? Podemos decirlo, que tienen más luz o más escala evolutiva, etcétera. Entonces es cuando se puede obtener una influencia de los espíritus que sea positiva para nosotros. Acuérdense también que Fatumbi nos decía en el capítulo de Legbe, ¿no? Del guía emocional, que muchas de nuestras emociones luego pueden venir causadas por la influencia de nuestros ancestros. Entonces, para que todo esto pues, sea en positivo, venga para bien, etcétera, nos dice Fatumbi, el Iponri es el lugar en el cual nosotros vamos a unir nuestro espíritu personal, de nuestra vivencia personal, con los espíritus superiores, y entonces se abre este canal en la cual, por medio del cual va a haber una influencia positiva de los espíritus, ¿no? Una influencia positiva espiritual para nosotros. Nos dice Fatumbi, y bueno, esto también creo que pertenece más a la cultura anglosajona, ¿no? De la que él viene, y bueno, y europea, ¿no? Europeizada, en la que nos dice que lo espiritual en Occidente normalmente se experimenta o se tiene la idea de que cuando hablamos de que hay una vivencia espiritual o algo espiritual, luego tendemos a decir, no, 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 es que si tuviste una vivencia espiritual, si no fue con ángeles, si tú no viste ángeles, entonces eran cosas malas,
¿no? O sea, siempre tenemos esta dicotomía de que si no eran ángeles, entonces todo lo demás eran demonios, ¿no? Quitando de en sí el montonal de abanicos de espiritualidades que existen, entre lo que podemos llamar totalmente bueno y totalmente malo, incluso tal vez quién sabe si existe en lo espiritual lo totalmente bueno y lo totalmente malo, ¿no? Porque incluso lo que podemos llamar como lo puro tiene impurezas, ¿no? Entonces, esta idea como muy judeocristiana de lo totalmente bueno, totalmente malo, no es del todo aplicable aquí, ¿no? Entonces, nos dice que nuestra idea occidental es esta, de que si de lo espiritual, si no fue un acercamiento a través de ángeles, útale, ¿no? Eso es malo, ¿no? De hecho, lamentablemente tuve el caso de algunos cercanos que habían tomado mano de orula, etcétera, y porque después su padrino de esas personas los desatendió, se fue de vivir de aquí, los desatendió, los dejó ahí como a la buena de Dios, ¿no? Y estas personas después, sobre todo la mujer, el matrimonio, se fue a meter con ángeles, con cosas de angelología y todo, y entonces la angelóloga le dijo, no, es que esos sí no son ángeles, son demonios, tienes que tirarlos y deshacerte de ellos, y se acabaron deshaciendo de sus orillas, ¿no? Imagínense, entonces, realmente esta idea realmente la tenemos, ¿no? En Occidente y como producto de la cultura judeocristiana, y es algo que pues hay que entender, que lo espiritual no se divide así, ¿no? Entonces nos dice Fatumbi, ¿cómo se entiende lo espiritual dentro de la visión de los Yoruba? Dice que lo espiritual se entiende más como el complemento o lo doble que le enriquece nuestra experiencia pues cotidiana humana. Recuerden que para los Yoruba todo tiene una contraparte espiritual. Sí, todo tiene una parte material y una parte espiritual. Entonces, para los Yoruba, lo espiritual no viene a ser más que eso, más que la otra parte que podemos decir la realidad profunda o el sentido profundo de las cosas, el sentido profundo de nuestra realidad. Y entonces, bueno, aquí Fatumbi nos habla de que precisamente lo espiritual nos va a ayudar a entender los misterios del mundo. Pone de ejemplo, si yo quiero conocer el océano, no solo basta con que yo vea el mar y que estudie y que lea sobre el mar. Si yo quiero conocer realmente qué es el océano, entonces voy a invocar a Olokun, que es el orisha que rige el océano, sobre todo la parte ya profunda, ¿no? Del mar abierto. O dice, por ejemplo, si yo quiero entender qué es el viento o qué son las centellas, los relámpagos, pues tendría yo que estudiar eso, pero aparte tendría que saber yo llamar, invocar y tratar de entender la naturaleza de la orisha Oya, por ejemplo, Oya Hei Yansa, ¿no? Oya Yansa, que es la orisha que tiene que ver con las centellas, con los relámpagos, con el viento. Sí, quisiera yo entender qué es el trueno, el sonido de cuando cae un rayo, pues el trueno, el fuego, entonces tendría yo que invocar a Shango. Entonces nos dice Fatumbi, para los Yoruba, lo espiritual nos ayuda a penetrar en el conocimiento más profundo del mundo. No es ni siquiera esta idea de que trasciendo y crezco espiritualmente, ¿no? Esta idea New Age, muy hippie, ¿no? Que nos están vendiendo de que vibra alto, de que es muy espiritual, en el sentido de que uy, ningún problema del mundo me hace daño. No, para los Yoruba la espiritualidad tiene que ver con conocer la realidad interna de las cosas. Y entonces tiene que ver con conocer nuestro mundo real, físico, y las interacciones y todo lo que conllevan, pero entenderlas en el sentido profundo. Y eso es lo espiritual para los Yoruba. Entonces vean cómo hay una diferencia notable con esta idea espiritual que tenemos, ¿no? De pulcritud, todo, aséptico, ¿no? O sea, esta espiritualidad aséptica occidental no es exactamente eso, ¿no? Para el Yoruba es vivir este mundo, entender este mundo en su realidad profunda. Entonces, cuando uno empieza a tener a penetrar estos misterios del mundo, nos dice Fatumbi que entonces se conoce realmente a la naturaleza. Realmente podemos penetrar en el sentido propio de todo lo que nos rodea. Y bien, nos dice que entonces todo esto se puede lograr a través del Iponri.
Ahora, nos dice que el Iponri forma parte de lo que se llama en Yoruba el Tikara Eni. Tikara Eni, se forma de la palabra ti y ka, ara, que es cuerpo, y eni, que se puede traducir al español como aquel que se rodea de un cuerpo físico. O sea, si se dan cuenta, el Iponri forma parte de este ti karaini, o sea, el ser, como se puede traducir esta palabra de ti karaini, el ser, de alguna manera es aquello que se envolvió o que se rodeó de un cuerpo físico. Entonces aquí entendemos un poco más esta noción de los Yoruba, de que tenemos nuestra espiritualidad y nuestra espiritualidad se rodea o se cubre de un cuerpo físico y son parte de lo mismo, los dos. Y entonces el Iponri forma parte de ello, ¿no? De nuestro ser, de este ser completo o pleno, ¿no? De que habla. De hecho, nos dice Fatumbi que el cuerpo, la idea del cuerpo dentro de la concepción yoruba, viene a ser como esta idea de que es una calabaza que va a sostener la cabeza y el corazón. ¿Sí? O sea, es lo que nos va a ayudar a que esta espiritualidad se mantenga. ¿Sí? Porque si no tuviéramos esto, pues entonces nuestra espiritualidad se escaparía, no tendría forma y no tendría capacidad de interactuar en este mundo físico. Entonces, de alguna manera es lo que nos contiene, ¿no? O sea, un ropaje, un traje, un vehículo, ¿no? Y bien, y nos dice que entonces nuestro cuerpo, a través de este punto de Iponri, nos dice que tiene el acceso a la Che. Cuando el ser humano puede de alguna manera conectarse con estos puntos de energía, entonces puede acceder a la Che, que aquí Fatumbi nos dice que la Che también viene a ser como, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que es esta energía universal que es en todos lados, y entonces el Che de alguna manera va a venir a ser aquello que nos va a decir, nos va a ayudar a, a desbloquear, ¿no? A desbloquear nuestra percepción. Cuando nosotros obtenemos H, de alguna manera nosotros vamos a poder obtener el acceso a un conocimiento profundo de la realidad. Y bueno, la conexión entonces a estos, que él dice, a estos recursos de la iluminación, ¿no? O que viene, o que nos permiten la iluminación, entonces se va a lograr cuando alineamos nuestro Iponri con nuestros antepasados, con el conocimiento de nuestros antepasados, porque la Che es lo que nos va a ayudar, ¿no? Es a lo que nos va a servir. Y esta va a ser entonces una guía que nos va a ayudar a alinear el ARA, o sea, nuestro cuerpo físico, el ECB, nuestro corazón o nuestra parte emocional y nuestro Iponri, ¿no? O sea, lograr la alineación de esas tres cosas, de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y de esta conexión con los antepasados, va a ser lo que nos va a ayudar a poder entrar en un estado tal que nos permita una evolución real, ¿no? Dentro de nuestra de nuestro camino de evolutivo, de nuestra evolución espiritual. Ahora, nos dice que cuando una persona va teniendo entrenamiento a lo largo de años y va obteniendo esta alineación, va obteniendo un conocimiento y un control de la naturaleza un poco superior, ¿no? A lo normal. Él ahí, por ejemplo, en el libro nos va diciendo que hay, por ejemplo, que personas que él veía que ya conocía, ¿no? Que ya eran mayores, ¿no? Que, por ejemplo, podían manipular el clima, ¿no? Que podían hacer que lloviera, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en un signo de Ifá que se llama Barache, por ejemplo, en el cual vienen encantamientos y vienen modos para hacer que llueva o hacer que no llueva. Otra práctica, ¿no? De este tipo, nos di cuenta también él de las mujeres en un río que es donde vive la orisha Oshun, ¿sí? La orisha
que tiene que ver con la abundancia, la belleza femenina, la fertilidad, la maternidad. Entonces, en este río ustedes después pueden buscar el templo de Oshun en Nigeria. Es un templo pues, que está hecho todo en adobe a orilla del río. Y cada año se hace ahí ceremonias a Oshun y hay mujeres que están iniciadas en el culto a Oshun, ¿sí? que son de sacerdotisas de Oshun, y estas mujeres lo que hacen en este culto pues es de que una vez al año le rinden ceremonias especiales, pero lo que cuenta Fatumbi es que cuando van a empezar sus ceremonias, que por ejemplo se escucha el ruido de los grillos y que cuando ellas comienzan a rezar, los grillos se callan. Dice, no es algo que poco a poco dejen de cantar los grillos, o sea, que se deje escuchar el sonido de los grillos. Dice que en cuanto ellas tocan la campana e inician a rezar, los grillos callan, así de golpe. Entonces él dice de que todo este tipo de manejo de la naturaleza viene cuando las personas están alineadas con su Iponre, cuando ya viene con el tiempo de la práctica espiritual, ¿no? Pues que viene de parte de Ifá. Y bueno, él nos empieza a decir que entonces esto él le llama que es como una especie de conocimiento que él lo clasifica como paleopsíquico, o sea, para referirse que es un conocimiento muy antiguo sobre la psique, sobre el alma, ¿no? Un conocimiento espiritual que viene pues legado de varias generaciones hacia nosotros. Y precisamente él nos dice que Ifá lo que nos ayuda es a entender a nuestros ancestros, ¿sí? A entender todo lo que motivó y toda la capacidad espiritual que lograron nuestros ancestros. O sea, la idea de Ifá, según Fatumbi, vendría a ser un poco esa, como obtener ese legado que nosotros podríamos de alguna manera recibir de nuestros ancestros para, pues de alguna manera poder recurrir a los recursos, para poder obtener acceso a los recursos que ellos tuvieron en vida. ¿Sí? De todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos pudieron lograr, nosotros poder acceder a ello, ¿no? Y otra vez pongo de ejemplo esta serie de caricatura, ¿no? Que estuvo muy de moda en los 2000, que se llama Avatar, ¿no? La leyenda de Aang, ¿no? Avatar, la leyenda de Aang, algo así. Eh, Porque precisamente se ve muy clara esta idea, ¿no? Aunque digo, ellos pues, lo hacen por otras razones, pero al final es esta idea de que uno pueda obtener conocimiento de los ancestros. En el caso de la serie esta de Ang, de la caricatura, el personaje entraba en un estado de meditación tal que podía conectar con sus vidas anteriores, con la personalidad de sus vidas anteriores. Aquí no lo habla tanto en ese sentido, sino de que de tener esa conexión, pero con nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, poder tener esa línea y uno poder acceder a todo ese conocimiento. Y bueno, nos dice que precisamente cuando uno empieza a cultivar esta cuestión que tiene que ver con lo espiritual, esas capacidades que tiene nuestra alma humana, nos dice que es ahí cuando entonces comenzamos a tener pues visiones, ¿no? Y visualizaciones, que es algo que vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo, y precisamente que nos dice que a través de la visualización, que siempre que uno quiera comenzar a conectar y a hacer estos ejercicios con nuestros antepasados, nos dice que siempre debemos iniciar con visualizaciones, tratar de que nuestra mente visualice aquello que queremos encontrar. Y entonces, una vez que hemos visualizado, podemos comenzar a hacer invocaciones. Sí, o sea, tenemos que sintonizar nuestra mente para entonces comenzar a tener toda ya la práctica, ¿no? La práctica espiritual y invocar a nuestros antepasados, invocar a orillas, etcétera. Ahora, cuando uno entra en estos estados, puede ser que a uno le vengan imágenes, le vengan ciertas ideas, le vengan ciertos sentimientos.
Y entonces dice Fatumbi, precisamente lo importante de esto es no confundir las ideas propias, las ideas que uno tiene, las ideas personales, con aquello que de verdad se puede ver, o sea, con aquello que de alguna manera sí sea una especie de visión, ¿no? A través del ejercicio de cultivar nuestro Iponri, ¿no? O sea, hay que saber distinguir entre estas dos cosas. Y bueno, nos dice que precisamente, bueno, empieza a divagar un poco, yo ahí sí tengo ahí mis discrepancias, porque empieza a decir que precisamente mientras la filosofía griega y todos esos conceptos son relativamente más recientes, o incluso él habla de la psicología, ¿no? La psicología como ciencia dice no tendrá más de 120 años, ¿no? Eh, Dice, sin embargo, dice en IFA podríamos hablar de una psicología que tiene 5.000 años. Ahora hay que entender aquí el sentido. Dentro de la filosofía luego podemos hablar de psicología de Platón, la psicología de Aristóteles, etcétera. Pero cuando hablamos en ese sentido, psicología no es en el sentido de la ciencia o la disciplina que surge a finales del siglo XIX, principios del XX, que tiene que ver con la conducta, ¿no? Y obviamente pues también con las emociones, etcétera, pero con la conducta. No. Aquí cuando hablamos de psicología lo hablamos más en el sentido griego de psique, del alma, una ciencia del alma, ¿no? Entonces, digo, no hay que confundir. Ahora él nos dice que aquí que lo africano, la tradición africana tiene más de 5.000 años, que lo podemos encontrar incluso dentro de las pirámides egipcias, ¿no? Y bueno, en este sentido también hay que tener cuidado porque hay toda una idea equivocada de que los Yoruba provienen de los egipcios. Hay estudios genéticos que lo han comprobado que no, históricos que han comprobado que no. O sea, no hay un seguimiento desde los egipcios hasta los Yoruba, ¿no? O sea, y que nos haya llegado, eso no existe y eso no fue así, ¿no? Entonces digo, más que nada para pues poner claridad en ese punto. Y bueno, entonces, como de alguna manera, finalizando este capítulo, nos dice Fatumbi, alinear el Iponri nos va a permitir ampliar la percepción y aquí comienza a contar un fenómeno muy interesante en el cual dice que hay personas en los pueblos Yoruba que cuando alinean esta cuestión del Iponri ya a tal grado que incluso la percepción de su cuerpo la pueden vincular a otros objetos o a otros seres del mundo. Por ejemplo, dice él que la gente que ya tiene como esto muy desarrollado puede, por ejemplo, tomar la percepción de un ave y entonces cuando el ave empieza a volar y todo, ver lo que el ave está viendo. Eh, de alguna manera, el Iponri lo que te permite es como tener una conexión con las cosas de la naturaleza y a través de ellas observar. Esto me recordó también un poco, digo, y no lo digo porque me guste, realmente me cae muy mal esta película de, también se llama Avatar, por cierto, esta Avatar de estos muñecotes azules, ¿no? De estos extraterrestres azules, en la que se conectaban en el árbol y a través del árbol como que podían sentirlo todo, ¿no? Un poco es esta idea también de que el Iponri te puede servir para eso, para que cuando tú alineas y trabajas y empiezas a, de alguna manera, a poder controlar el Iponri, de alguna manera lo que dice Fatumbi es de que hay personas que lo logran a tal grado que pueden trasladar su percepción a los objetos circundantes, ¿no? Y a través de ellos poder observar el mundo, ¿no? Por ejemplo, que personas a través de aves pueden ver lo que está pasando, otros a través de objetos, ¿no? E incluso dice que por eso es de que hay personas que incluso lo hacen hasta con piedras, ¿no? Y como las piedras son los seres más sabios, ¿no? O los más antiguos que existen en este planeta, incluso pueden obtener conocimientos de las piedras, ¿no? Pues, obviamente esto pues ya es con años y años y años de preparación, de estudio y de práctica, ¿no? Entonces, y nos dice que
cuando se logra esto, pues entonces uno también se puede unir a ciertos elementos naturales, uno puede obtener el acceso a pues un banco de conocimiento que está en la propia naturaleza, ¿no? Es lo que nos dice más o menos en este apartado Fatumbi. Estos apartados que vamos a ver hoy son un poquito cortos, y de hecho él se echa como que mucho rollo, y entonces lo que estoy de alguna manera evitando tener que, o sea, como que contar todo el rollo que se echa, ¿no? Resumiéndolo. Y bueno, y aquí viene el complemento, ¿sí? El hiponri que está abajo, que es en nuestra planta de los pies. ¿Cuál es el complemento? Es lo que él ya, lo que Fatumi nos habla del Iguayu Ori, que nos dice que viene Iguayu Ori, viene a ser el concepto o la idea de clarividencia. El Iguayu Ori, la palabra Iguayu viene de dos palabras en Yoruba, que, bueno, por empezar, Iguayu es como se le llama a la frente, ¿no? A nuestra frente, Iguayu. Pero viene de dos palabras, Igua, que significa carácter, y Yu, que significa superior. Entonces, de alguna manera, el Iguayu nos está hablando de que en nuestra frente está la capacidad de que nosotros podemos, de alguna manera, hacer que nuestro carácter vaya a escalas superiores, no quedarnos con esta idea de una vivencia normal, común y corriente. Recordemos, para la rama tradicional de IFA, la cuestión del carácter es muy importante, va a aparecer muy seguido, ¿no? Lo comentaba un poco. Ellos tienen el concepto del iguapele, o sea, el buen carácter, o sea, podríamos traducir como la felicidad. Y ellos tienen mucho esta idea del iguá, o sea, del carácter, ¿no? También está el iguazurú, o sea, la paciencia, ¿sí? O sea, el carácter de la paciencia, el carácter de saber esperar, ¿no? Entonces, eso es la paciencia, iguazurú. Entonces, bueno, aquí nos hablan del Iguayu Ori, ¿no? Y que nos habla un poco de qué es la capacidad de la clarividencia. Ahora, antes de entrar un poco en lo que nos comentaba Fatumbi, lo que les quería explicar, hago, papá. Bueno, aquí les presento un poco, los que están en la religión ya lo conocen, los que no, pues se los presento. Él es el Orisha Osun. Osun, como pueden ver, es un orisha que en la rama afrocubana, en la nigeriana no se hace así, en la rama afrocubana se monta Osun dentro de una copa. Esta es una copa, esta es una tapa que se le atornilla, y dentro de la copa pues lleva unas cargas, ¿no? Entonces, lleva unas cargas que son secretas, que solo los babalaos conocemos, y lleva arriba un gallito. Osun, un poquito les explico rápido, es un orisha que, según la historia, según el Pataquí, Osun era un orisha guerrero que tenía por función ser, pues, podemos decir, él estaba al servicio de Obatalá, del orisha Obatalá, y él cuidaba a la esposa de Obatalá. En esa historia, la esposa de Obatalá, pues, se cuenta que era una mujer muy bella, y es una de las historias más perturbadoras de Ifá, de hecho, porque Obatalá tiene varios hijos. Entre ellos tiene un hijo que se llama Ogun, y Ogun es un orisha que es muy temperamental. Luego se nos pinta que cuando desespera se le borra la mente, y entonces luego cometía muchas faltas. Entonces, bueno, en esa historia se enamora de su propia madre, la empieza a desear, y entonces como que siempre la andaba acechando para ver en qué momento podía abusar de ella. Entonces, Osun era el guardián o el guardaespaldas de Yenbo, que era la propia mamá de Ogun. Y entonces se supone que Ogun
empieza a decir, chin, es que nunca me puedo acercar a mi madre a solas porque está Osun protegiéndola. Entonces a Osun le dan, se da cuenta a Ogun que le gustaba mucho comer maíz. Entonces lo que hace Ogun es de que le regala un montón de maíz, pero un montonal de maíz, a tal grado de que Osun se lo come todo, porque le gustaba mucho, se lo come todo, y entonces Osun se queda tan saciado que se queda dormido, ¿sí? Y entonces es cuando Gun aprovecha, abusa de su madre, y entonces cuando está en el acto, llega Obatala y se da cuenta que Osun estaba dormido, empieza a buscar a Yenbo y encuentra que Ogun estaba abusando de ella, y entonces cuando llega Obatala, cuenta el Pataki, cuenta la historia, que Obatala es el origen de la sabiduría, de la tranquilidad, etcétera, pero dicen que cuando se enoja es la cólera más grande de cualquier orilla. Entonces Ogun, incluso sabiendo esto, le da miedo y entonces dice, padre, no menciones ninguna palabra, yo mismo me condeno, dice, a vivir por siempre sin descanso, trabajar sin descanso y vivir en el fondo del caldero, ¿no? Y mientras el mundo exista, mientras el mundo sea mundo, yo voy a estar trabajando desde el fondo del caldero sin descanso. Entonces Ogun se destierra, se va, y Obatala castiga a Osun y lo convierte en un gallo. Dijo, ¿te gusta el maíz? Y entonces lo convirtió en un gallo. Por eso es que quienes tengan Osun, de los religiosos quienes tengan Osun, no le vayan a ofrendar nunca, pero nunca se le ofrenda ni palomitas de maíz, ni se le da ecuella, guadó. En realidad no se le debería dar nada de maíz porque es su tabú. Ese es el tabú de Osun, porque le recuerda la falta que cometió. Entonces, bueno, un poco les cuento historia para que sepan quién es Osun. Ahora, ¿por qué les presento a Osun? Que por cierto es un orisha al que por el que siento mucha simpatía y mucho cariño. Miren, tiene que ver con esto. El Iguayu, entonces, que tiene que ver con esa cuestión de la frente, de lo superior, etcétera, del ser superior. También nos habla un poco de una parte de la cabeza que vamos a ver también ahorita en el siguiente capítulo, que es el Atari. ¿Sí? Se los comento ahorita para que después se les haga más sencillo de digerir la idea. Osun es un orisha que nosotros lo recibimos para que nos avise cuando viene un daño. Osun siempre está vigilando, siempre es un vigía, él siempre está estable en su base y siempre está parado. Osun nunca se le debe voltear, nunca se nos debe caer. Si lo tenemos ahí en algún lugar y un día lo encontramos tirado sin razón, rápido hay que hablar a nuestros padrinos para saber qué está pasando, porque Osun puede hablar que viene una enfermedad, que viene un accidente o que viene un hecho muy fuerte para algunos de nosotros o una muerte de un familiar cercano o incluso la muerte personal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Osun? Pues cuidarlo mucho, tenerlo en un lugar en que no se nos caiga. Ahora, uno de los secretos de Osun, esta parte de aquí, ¿sí? Digo, no lo quiero voltear mucho, pero en esta parte que aquí tiene plana, tiene pintado como una rosa de los cuatro vientos, ¿sí? Tiene aquí en el metal, ¿no? Esa forma, y representa esta parte de la cabeza. Cuando uno corona santo, cuando uno hace las ceremonias de coronación de santo, en la cabeza te hacen unas marcas, unas pinturas que son rituales y tienen que ver con esto, con esta parte de Osun, ¿sí? Lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el Atari, ¿sí? La parte alta de la cabeza. Y esta parte de abajo, que es la base, tiene la misma rosa de los vientos, ¿no? En todas las direcciones, y precisamente es una base que es grande y pesada para que Osun esté bien plantado. Esta parte es el Iponri, ¿sí? Esta parte representa el Iponri, nuestro dedo gordo del pie, la parte del pie, la base, lo que se va a conectar con Egun. De hecho, hay unas ceremonias de Osun en la que se dice que Osun tiene unos espíritus a los que se les rezan. ¿Sí? Hay unas ceremonias de Osun en la que se les reza a cada uno de esos espíritus para saber qué necesitan. Entonces, estos espíritus viven en la base de Osun.
¿sí? ¿Por qué viven ahí? Porque este es el Iponri. Y entonces Osun representa la verticalidad del cuerpo humano. Cuando uno está vivo, uno está parado, uno está erecto, uno está parado. Por eso es de que Osun no se debe caer, porque representa que uno está de pie, que uno aún está vivo, uno está de pie. Y entonces nuestros pies, esta es una conexión espiritual que podemos decir que sube hasta nuestra cabeza. Entonces, bueno, quería yo mostrarles un poco esto porque nos va a ayudar a comprender lo que sigue. Ahorita nada más acomodar aquí bien a Osun. Ya cuando uno recibe a Orúmila, que hace mano de Orula, como uno es Babalao, bueno, pues Osun vive junto a Orúmila, ¿no? Es su bastón, va a ser su aliado y su bastón de Orúmila. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con esta cuestión del Iguayu? ¿No? Y que tiene que ver también con el Iponri, porque el Iponri nos hablaba Fatumbi que nos va a ayudar a abrir la percepción, etcétera. Bueno, el Iguayu se puede entender como la clarividencia. Iguayu Ori, perdón, así junto. Iguayu Ori es como la clarividencia, tiene que ver con el tercer ojo. Precisamente para los Yoruba, ellos dicen que este punto, el entrecejo, ¿sí? Que vendría a ser Iguayu Ori, tiene una conexión con Ela. Ela es el nombre místico de Orúmila, ¿sí? Del orisha Orúmila. Ela es el nombre que él tenía antes de descender a la tierra. Es un nombre de Irunmol, es un nombre como deidad. Antes de descender, él se llamaba Ela, ¿sí? Era un espíritu el espíritu de la sabiduría, que luego se encarna como el profeta Orúmila. Entonces, se dice que entonces ese punto de conexión es ¿sí? Por eso los gorritos que usamos los babalaos en realidad nos tienen que cubrir esta parte de la frente, ¿no? O sea, o cuidarnos esta parte de la frente. Por eso usamos saquetes que nos cubren esto, ¿no? Hasta acá, porque aquí está este punto. Ahora, eh, también este punto se le llama el Oyu Inu, o que pues, se puede traducir como el ojo interno o la mirada interna. Y precisamente nos dice Fatumbi que los Yoruba, cuando hablan de clarividencia, ellos lo dividen con dos conceptos. Hay una clarividencia que se llama Irán, ¿sí? Irán, que hace referencia a nuestra visión normal, a nuestra visión que tenemos con nuestros ojos, pero también es una visión mística. O sea, por ejemplo, nos dice Fatumbi que con la parte, ¿no?, del rabillo del ojo podemos ver de repente personas, figuras, ¿no?, de personas que están ahí, o luces, o etcétera. Nos dice que esto se corresponde a nuestra visión normal, pero también a una visión mística. Y el otro tipo de clarividencia se llama Alá, así como el dios de los musulmanes, ¿no? Alá, y que se traduce como luz, ¿sí? Del Yoruba se traduce como luz, y esta hace referencia a la clarividencia que se tiene por medio de sueños. Cada vez que tenemos sueños proféticos, sueños que nos son premonitorios, o sueños que no necesariamente es que soñamos algo y que ocurre tal cual, no necesariamente, pero que nos hablan de un tema y que después ese tema ocurre, entonces es cuando tenemos esta cuestión del alá, ¿no? Por eso es de que muchos signos de Ifá nos dicen pongan atención a los sueños, pon atención a los sueños, incluso algún orisha nos puede hablar por medio de sueños, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a los sueños, ¿no? Por este tipo de visión que se llama alá. Bien, les decía que entonces este ojo interno se une con Ela, con el espíritu de la pureza y de la sabiduría, que va a ser, pues, por decirlo así, la deidad de la cual se encarnó en el orisha Orúmila.
Y entonces, bueno, de alguna manera el A se puede traducir al español como soy la luz o yo soy la luz, ¿no? Una cuestión así se puede traducir. Pues Orúmila es un orisha sumamente luminoso, un orisha que precisamente se dice que Orúmila despierta a las 4 de la mañana cuando las aves dan su primer sacudida y que ya entonces ya se presiente que va a venir la luz del sol, que va a venir el amanecer y Orúmila se duerme cuando el sol cae al atardecer. Sí, Orumil es un espíritu de luz, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nos dice Fatumbi que las mujeres desarrollan su clarividencia a través de la y los hombres a través del Osho. ¿En qué consisten estas dos cosas? Primero, nos dice que las mujeres lo logran a través un poco del contacto con unas deidades que se llaman Iyami Oshoronga. Las Iyami Oshoronga son deidades que normalmente se dice que son las brujas. Eran espiritualidades, seres espirituales que existían antes que el ser humano existiera en este mundo. Ya rondaban y ya existían en este plano terrenal. Y la historia es de que la, la mayor de ellas, la mayor de las Iyami, era esta deidad que se llamó Iyami Osoronga. Se supone que ella tuvo un hijo único, que era un ave, un pájaro, que se llamaba Aye, ¿no? Precisamente es Aye. Que ojo, no se tiene que confundir con Aye Shalunga. Aye Shalunga es la orilla de la abundancia, de la riqueza. Es otra cosa, ¿no? Es otra deidad. Aquí Aye era un ave que era la hija de Iyami Soronga. Se supone que Iyami Soronga y los humanos, la mujer humana, eran muy amigas y entonces a veces la humana cuando salía a trabajar en el plano espiritual, todo esto ocurre, ¿no? En el plano espiritual, le deja a sus hijos a Iyami Soronga. Y una vez Iyami Soronga tuvo que salir, no podía llevar a su hijo. Entonces le deja a Ye a cargo de la mujer humana y la humana pues en su descuido le deja a los hijos o a sus humanos, a sus hijos, le deja el cuidado del ave. Y entonces se supone que como eran niños muy malcriados, acaban matando al pajarito a Ye. Y entonces cuando llega Yami descubre que su hijo estaba muerto. Y entonces Yami ya no volvió a tener otro hijo. Y entonces se supone que Yami juró destruir a la humanidad, juró destruir a los hijos de los humanos. Por eso es de que se dice que este es un culto oscuro, que es un culto negativo, cuya misión es destruir a la humanidad. Entonces, sin embargo, se dice también que las Iyami Oshoronga, las brujas, forman una especie de concilio en la que todas las noches se reúnen y ellas juzgan qué personas son malas y qué personas merecen ser víctimas de la brujería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta cuestión de las Iyami? Que las mujeres tienen cierta afinidad con Iyami. De hecho, se supone que en el culto de Iyami Oshoronga ninguna mujer elige ser iniciada. Se supone que en Nigeria tienen la creencia de que las Iyamis van y observan a las mujeres jóvenes y cuando ven ciertas aptitudes, algunas de ellas las secuestran, ya sea física o espiritualmente, van por ellas y las inician a la fuerza en el culto de Iyami Shoronga. Sin embargo, se dice que todas las mujeres tienen como cierta conexión con las Iyamis y les dan todos estos poderes místicos que son atribuibles a las mujeres. ¿No? Como que las mujeres tienen cierta visión, como que son más dadas a hacer cosas como de hechizos o brujerías, o este tipo de cosas se supone que vienen por esta conexión. De hecho, se supone que Oshun, sobre todo de Oshun en su camino de Ibukole, que es una Oshun que se dice que es bruja, se relaciona con el buitre. Se dice que ella fue en algún momento quien presidió este culto de Iyami o Shoronga. Y bueno, las mujeres de Nigeria sacan o desarrollan esta cuestión mística de clarividencia a través de la Siyami. En los hombres, nos dice Fatumbi, es una facultad que se llama Osho.
Y el Osho es algo que ya habíamos comentado, de hecho, en la introducción, que nos dice Fatumbi, que se desarrolla por medio de Ifá y por medio del culto al Orisha o Shosi. O Shosi es el Orisha que tiene que ver con la cacería, ¿no? Que nos decía Fatumbi que, por ejemplo, tienen los cazadores allá, desarrollan algunos la capacidad de que cuando entran al bosque, para saber dónde están los animales que van a cazar, tienen una especie de desprendimiento astral. Ese es el Osho, esta capacidad de desprender la percepción del cuerpo, de tu cuerpo, del lugar donde está tu cuerpo, poderla desprender y mover tu percepción hacia otros lugares. Y entonces, a través de esta, poder percibir el mundo de manera separada de tu cuerpo físico, del lugar donde está tu cuerpo físico. Entonces, por eso dice que se desarrolla a través de Ifá y de Ochosi. Y bueno, ahora, nos dice Fatumbi, para lograr esta percepción, uno tiene que estar practicando lo que se llaman poder obtener lo que es la transferencia del H. Él nos dice que, por ejemplo, en Nigeria, las personas que tienen mayor entrenamiento y mayores capacidades por los años de entrenamiento, les hacen esta transferencia de este H o de esta facultad a personas que apenas están iniciando. ¿Cómo lo hacen? Nos dice él que por medio de invocaciones que se llaman orikis, que son algunos rezos que yo les he pasado. De hecho, ahorita yo les voy a pasar algunos de estos rezos. Y también lo hacen por medio de lo que se llama Ofoache. Los Ofoache también son invocaciones, pero son invocaciones con las cuales, a través de las cuales nosotros podemos llamar todavía más el Ashe. O sea, el Oriki es para invocar a la deidad y el Ofuashe es para que una vez que tenemos eso, invocar a la deidad, nosotros poder transmitir ese H, nosotros poder transmitir esta energía. Y bueno, nos dice que precisamente la clarividencia, entonces cuando se va entrenando a través de los orikis y los Ofuashe, uno puede entrar a estados alterados de conciencia o a bueno, estos estados alterados de conciencia pueden ser por posesión de nuestros antepasados o pueden ser también estados en los cuales uno pueda obtener información, ¿no? De nuestro medio o a través de sueños, ¿no? Que también hay varios ejercicios, de hecho el que nos propone es este tipo de ejercicios en los cuales uno hace invocaciones, pero después de hacer estas invocaciones uno se duerme y entonces lo que uno obtiene son respuestas a ciertas preguntas a través del sueño. Y el otro modo es pues por medio de los viajes astrales o semedo, ¿no? Como le llama. Como dice que también se llaman semedo, que son los viajes astrales. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Él nos dice que lo que podemos hacer es pensar en un problema, por ejemplo, en una cuestión, algo que queramos conocer o saber su respuesta, y a partir de tener de tener esta pregunta en mente, entonces dice que uno se tiene que acostar boca arriba y entonces tratar de tensar los músculos desde los pies, subir por las pantorrillas, las piernas, el estómago, el pecho, los brazos, la cara, el cuello, ¿no? La cabeza, y entonces después de guardar un poco la tensión, se suelta. Y entonces hacer lo mismo 16 veces, en cada ocasión tratando de sentir el cuerpo, tratando de hacer presente nuestro cuerpo, que esto es el cuerpo. Y entonces después de hacer eso 16 veces, nos dice que entonces después de ello tenemos que plantearnos otra vez la pregunta que nos planteamos al inicio, aquel cuestionamiento que queremos conocer o saber la respuesta. Y dice que entonces después de esto, dormir, ¿no? Ya dejarnos dormir y que después, al despertar, tener junto de nosotros una libreta y un lápiz para que al despertar escribir lo que hayamos visto, ¿no? Dice que es un proceso que hay que practicarlo constantemente para pues, irlo desarrollando.
También otra variante que nos propone es hacerlo esto frente al altar de nuestros ancestros, ¿no? Que digo, si no habían estado en anteriores sesiones, nos dice que los ancestros, el altar este de ancestros, pues es un mantelito blanco, una copa o un vaso con agua, una luz de velo veladora y flores blancas si se puede, y entonces ahí orar a nuestros ancestros, ¿no? Entonces, bueno, dice que delante de ese altar también podemos hacer esta cuestión de plantearnos la pregunta, hacer la meditación esta, ¿no? De sentir todo nuestro cuerpo y tratar de preguntar a nuestros ancestros qué recursos o a qué cosas ellos tenían alcance, ¿no? Un poco de esta cuestión del Iponri, ¿no? De preguntar a nuestros ancestros, ellos qué recursos tuvieron para solucionar los problemas que tenían en vida, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos habla en cuanto a la precarividencia. Y bueno, ya por último el día de hoy vamos a ver este otro capítulo, es muy cortitito, que se llama Atari. La Atari hace referencia al concepto de nuestra conciencia trascendente, ¿sí? O sea, nuestra conciencia trascendental, o sea, parte de nosotros que tiene que ver con trascender, ¿no? Mental y espiritualmente. Y entonces nos dice Fatumbi que Atari significa o hace referencia a la parte alta de la cabeza, o sea, a nuestra coronilla, ¿sí? A la parte más alta de nuestra cabeza, la coronilla. Precisamente nos habla de que, por ejemplo, en el hinduismo, o en las prácticas que tienen que ver con el yoga, esta parte de la cabeza normalmente se relaciona con el chakra de la coronilla, ¿no? En yoga se llama el Sahasrara, ¿no? Que es la parte más alta de nuestra cabeza. Y precisamente se dice que con esta parte, con este punto de nuestra cabeza, es con el cual nosotros podemos acceder a lo que los hindúes o el hinduismo llaman el nirvana, que es este plano espiritual de conciencia pura. Dice que para Enifa esa dimensión o ese plano de conciencia pura se llama Lai Lai, ¿sí? Lai Lai. Entonces, bien, lo que nos dice aquí es que precisamente cuando nosotros logramos esta conexión con el Lai Lai, o sea, con ese reino trascendental, nos dice que nosotros podemos unirnos con la fuente de la creación, o sea, con la fuente de todo. Podemos entender o vislumbrar un poco del conocimiento de esta fuente que nos dice él que está más allá del tiempo y del espacio. Sí, eso es el Lai Lai, ¿no? Y cuando logramos esta conexión, podemos entenderlo todo más allá del tiempo y del espacio, poder tener un conocimiento que podemos llamar trascendental, ¿no? Y bueno, dice que esto es una idea que es pues difícil de escribir, ¿no? O sea, que es algo que se tiene que experimentar, que se tiene que vivir para poder de alguna manera entenderlo. Y entonces les decía yo que precisamente en Nosun se nos refleja esta parte del alto, que cuando les decía que cuando se tiene esta ceremonia de coronación de Orisha, precisamente lo que hacemos es pues por eso la ceremonia conlleva que nos rapan la cabeza, porque en esta parte se hacen operaciones, se hacen cosas en lo alto de la cabeza, ¿sí? Y no solo se pintan con esas pinturas rituales, sino que se hacen ciertas operaciones, ciertos rezos, etcétera, en la cabeza. Lo mismo ocurre en las rogaciones de cabeza, por eso se ponen en esta parte y se ora y se reza imponiendo las manos en este punto. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se abra esta parte de la tarí, ¿no? Ahora, nos dice él que entonces este es el punto en el cual nosotros podemos encontrar
la unidad, experimentar la unidad con la fuente primaria de todo. Y nos dice que de alguna manera, dentro de la cosmología de Ifá, el Atari está unido o es el punto de unión con el Orisha o Batalá, ¿sí? Con el Orisha o Batalá, que, bueno, quito aquí un poquito la presentación, voy a mover aquí un poquito la cámara, ¿no? Digo, para que vean. Si alcanzan a ver allá hasta arriba, esas óperas que están allá arriba, por ejemplo, contienen al Orisha o Batalá, ¿sí? Obatalá es el orisha que tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la tranquilidad, con la sabiduría. Normalmente se le representa como un orisha viejo, como un anciano o una anciana, porque Obatalá pues precisamente tiene esta cuestión que puede ser un poco andrógino, ¿no? Puede ser mujer en algunos caminos, en otros puede ser hombre. ¿Por qué? Porque precisamente Obatalá es el padre del género humano. Él es quien creó todas las cabezas y todo la conciencia humana. Sí, por eso se dice que todos somos hijos del Orisha Obatalá, porque Obatalá es precisamente el que creó el género humano, ¿no? Él es el padre de todos. Entonces, él se representa con lo blanco, todos los elementos blancos que se utilizan en la religión son en referencia a Obatalá. Por ejemplo, cuando una persona con una su orilla tiene que estar un año de blanco, ¿por qué? Porque se dice que está depurando, etcétera, pero también es en alusión a Batalá. Por ejemplo, cuando uno corona orisha, cuando uno pasó esta ceremonia de coronar el orisha Lakbatori, uno recibe o usa una manilla como esta, ¿no? Que bueno, que normalmente pues debería ser de plata. Cuando ustedes vean un religioso que trae esto, significa que esta persona ya coronó santo. No lo deben usar antes. Se ha puesto de moda de que, ay, por protección te pongo. Eso es una mentira. Eso no existe en ningún signo de Ifá. No existe. Las únicas pulseras que son de protección son el ID, ¿sí? El ID de mano de Orula. Y aquí viene otra cuestión. Normalmente luego te lo quieren poner de que, ay, tenlo de protección. No es una baratija. El ID no es una baratija que se ponga para protección. El ID lo que te representa es el pacto entre Orúmila e Iku, entre Orúmila y la muerte. Y el ID se pone como un dispositivo para avisarnos que cuando la muerte viene por nosotros, se revienta solito, se rompe solito, ¿no? Son cuentas amarillas y verdes en la tradición afrocubana, compuesta por dos hilos de algodón que se rompen. Solitos se rompen cuando la muerte viene por nosotros o viene un accidente o una enfermedad muy grave. Pero lo que te protege no es la pulserita, la pulserita no es una deidad, la pulserita no tiene ninguna función, es solo un dispositivo. Lo que te protege es la ceremonia. Lo mismo ocurre entonces, por ejemplo, con esto, las pulseras o manillas o batalá no son protección, no se utilizan de protección, son el distintivo de que tú ya coronaste santo, de que tú ya tuviste tu ceremonia de asentamiento o coronación de orisha, ¿sí? No son de protección. Entonces eviten cuando vayan con algún religioso que les diga, te voy a poner la manilla de Obatalá, eso no existe, no es de protección, no sirve para eso. Su función es de distintivo, de decir, tú ya tienes la coronación con Obatalá. Luego, aprovechando que estoy hablando de esto, las pulseras con cuentas de colores de orishas, en realidad solo las tienen que usar las personas que ya tienen coronado su orisha. ¿Sí? Son un distintivo como la manilla de Obatalá. Para la manilla de Obatalá está diciendo, ya coronó. ¿Qué coronó? Entonces tú ya tienes una pulsera del color de tu orisha. Estarse poniendo como religiosos pulseras que son del color de un orisha, están dando a entender que tú ya lo tienes coronado. Si tú no lo tienes un orisha coronado, no deberían usar pulseras del color de su orisha. Ahora, se ha puesto de moda usar en los IDs, ponerle los colores de su orisha Lakbatori. Esto es una moda.
si somos estrictos en Ifá, en los signos de Ifá, nos dicen que el ID, y esto lo dice Okana Sode, lo dice Wefunfunlo, y habrá otros signos por ahí, no recuerdo cuáles otros, pero por lo menos en Okana Sode y en Wefunfunlo se nos dice que el ID debe tener los colores de Orúmila, un color caliente y un color fresco. Sí, que en las ramas nigerianas son otros colores, se respeta porque que es el naranja y el verde, en otras tonalidades se respeta porque así es su tradición, en la afrocubana es así. Solo en algunos signos de Ifá, por ejemplo, como Begüeñe, la cuenta es blanca y verde, pero porque en ese signo específico lo dice, ¿sí? Entonces, bueno, y las pulseras. Y en el caso de los babalaos, nosotros también como distintivos de que somos babalaos, usamos, aparte de nuestro ID, usamos una pulsera con los colores de Orula. Pero es más como un distintivo para que vean que uno es, o que la gente puede ver y diga, ah, ese es babalao. Si no son babalaos, no deberían usar una manilla extra con los colores de Ifá, de Orúmila, que es el amarillo y el verde en la rama afrocubana. No deberían usar, si no han coronado, una manilla o batalá, y no deberían usar pulseras de orillas, porque de los colores de una orilla, si son hijos de Yemayá, de Oshun, de la orilla que sean, no deberían usarlas porque no tienen un santo coronado. Se los digo más que nada porque ya se ha hecho un relajo, se ha hecho un desperdicio, ¿no? Eso es más que nada, pues algo ilustrativo. Ahora, en cuanto a batalá, ¿no? Que les decía que por eso empecé esto. Obatalá entonces es el orisha que tiene que ver con todo lo blanco en la religión, la cascarilla o efún, la leche, la manteca de cacao, el arroz, el agua de arroz, el vestir de blanco, etcétera. Todos estos son atributos que tienen que ver con Obatalá. ¿Sí? Obatalá tiene que ver con todo esto. Entonces, precisamente nos dice Fatumbi que Opatalá entonces va a ser el orisha que de alguna manera nos va o se relaciona con esta parte de la cabeza, con el Atari. Sí, espiritualmente se une con esto, que de hecho nos dice Fatumbi, ¿no? Que a los bebés en la cultura yoruba, cuando acaban de nacer, se les hace una ceremonia que se les entalle, en la cual se les busca su nombre. ¿Por qué? Porque se busca la asociación entre el orí que trae ese niño, su cabeza, y el orisha que se va a unir a su cabeza, qué cualidad le está dando. Acuérdense que en las ramas nigerianas no se determina orisha lakbatori o ángel de guarda, como decimos a veces, porque ya lo traen por linaje. En la rama afrocubana sí se hace en la mano de Orula porque no tenemos linaje, no sabemos de dónde venimos, de qué linaje o qué familia venimos, y entonces tú coronas el orisha lakpaturi que se determina por Orúmila, ¿sí? Pero eso es de la rama afrocubana. En la rama nigeriana, no, en la tradicional, no debería haber. ¿Por qué? Porque pues ya tú traes un linaje, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que nos dice Fatumbi que Ifá nos enseña que Obatalá o el rey de la tela blanca, ¿no? Como le dice aquí Fatumbi, de alguna manera nos va a ser el guía de la conciencia de la persona. Por eso es que todas las rogaciones de cabeza las va a presidir Obatalá. Por eso es que en todas las rogaciones de cabeza se utilizan estos elementos blancos que les nombré, la manteca de cacao, la cascarilla, se puede poner un poco de leche, se pone un algodón blanco, el algodón es la planta de Obatalá, ¿no? Entonces se pone un algodón blanco, tela blanca, coco, se pone coco rallado, se le quita la parte negra al coco, la parte de la cascarita, y se deja solo la parte blanca. O sea, todo es blanco, o en Yoruba que se dice funfun, ¿no? Por eso todos estos elementos blancos son los que se ponen en la rogación y los que se ponen en Opatala, porque se le está pidiendo Opatala, ¿no? De hecho, Opatala es una orisha que no se debe, siempre debe estar de blanco. Uno de sus tabúes, por ejemplo, de las cosas que no le gustan a Opatala es el epó, o sea, la manteca de corojo, no se le pone manteca de corojo Batalá cuando se le da de comer, porque precisamente hay una historia que aquí nos cuenta Fatumi de una manera muy laxa, la que Obatala
se mancha su tela blanca cuando él va a buscar a Oshun, ¿no? Porque se vio seducido por Oshun, le gustó Oshun, va a buscarla y entonces pues él entrega los secretos de la adivinación a Oshun para que ella pudiera utilizar el caracol, ¿no? El Dilogun. En la rama afrocubana se ha cambiado por Yemayá y por Orula, ¿no? De que Yemayá le robó el oráculo a Orula, en la rama nigeriana fue Oshun, ¿no? Y que bueno, entonces aquí Shango se enoja y pues mancha a Obatalá, ¿no? De manteca de corojo. Bueno, eh, nos dice Fatumbi aquí en el ejercicio de este capítulo que pues realmente él nos llama aquí pues a practicar cada uno de los ejercicios que nos ha dado en los anteriores capítulos, ¿no? Y bueno, de hecho, pues nos dice que hay que tratar de levantar nuestra conciencia al ver arte, a cuando leamos cierta literatura, tratar como de verlo con esta parte más podemos ir con una mirada diferente, ¿no? Una mirada un poco más trascendental. Y bueno, aquí viene la parte interesante, que es la de los rituales. En los rituales, Fatumbi aquí nos dice o nos propone que hay que abrir esta parte de nuestra conciencia, de nuestra cabeza, la tari, con Obatalá. ¿Cómo se logra esto? Él nos propone hacer días de ayuno, nos propone hacer 3 días de ayuno con solo líquidos. Si la persona pues no está acostumbrada a estar ayunando, dice pues obviamente puede ser difícil, entonces puedes comenzar haciendo solo un día de ayunos, ¿no? Solo tomando líquidos y en posteriores ocasiones pues poco a poco ir aumentando los días, ¿no? Conforme uno vaya preparándose, teniendo esa cuestión del ayuno. El ayuno es algo que se ha que lo encontramos en todas las religiones que tienen una visión mística, que en las que se busca cierta iluminación o cierta elevación de la conciencia. El ayuno es un elemento crucial, ¿no? Incluso hasta en la rama judeocristiana Jesús mismo se fue 40 días, ¿no? Al desierto a ayunar, y lo encontramos en todas las religiones. Entonces, bueno, él aquí nos propone esto y nos dice que, y algo que es cierto, que en la rama afrocubana o de la diáspora, esta cuestión de la meditación con nuestros orillas está muy perdida, sí, no se practica y es algo que yo creo que vale la pena, ¿no? Ponerse a meditar con nuestros orillas frente a ellos, a los orillas que tenemos, tratar de ayunar para poder hacer este intercambio. Entonces, bueno, él nos dice que después, cuando estemos en ese estado de ayuno, dice que podemos comenzar a practicar ciertos orikis, ¿sí? O ciertas invocaciones, ¿no? Esas poco a poco se las voy a ir pasando. Las imágenes de estas invocaciones, pero los propone primero una en la que dice que decir ori agua we abegbo mani, ori agua we agüebo mani, ori agua we agüeto mani, ori agua we agüeto mani, ori agua we agüebo mani, ori agua we agüeno mani, ibashe oturaka ashe, ¿no? Que significaría algo así como espíritu interno o espíritu, o mi espíritu, ¿no? Que está en mi cabeza, revélate a mi pensamiento, y hazlo más rápido, ¿no? Llena, o yo te ofrezco, ¿no? Pues este ayuno, ¿no? Yo te estoy ofreciendo este ayuno, yo te ofrezco este ayuno, misterio de mi cabeza, se revela a mi pensamiento que estoy ayunando, ¿no? Y bueno, lo mismo, ¿no? Repite que yo te ofrezco este ayuno y revélate a mi cabeza, ¿no? Es de alguna manera lo que dice de una manera repetida. Y bueno, él dice que después de decir estas oraciones, dice que podemos hacer algunas otras
como para volver en sí, porque dice que como son muy fuertes espiritualmente hablando, puede ser que nos cueste como volver a nuestro interior, ¿no? Entonces, para eso es que él nos propone, ahorita les voy a poner la imagen, nos propone, por ejemplo, decir esta otra oración, ¿no? Estas imágenes van a estar disponibles en el grupo de Facebook y en el de Instagram, ¿no? De Semillitas Yoruba. Entonces, bueno, esta oración tan pequeña que dice Oyiji o Tao mío, Oyiji o Tao mío, que significa la piedra eterna de la creación es mi roca, y Orisa ni Masin, ¿no? Que significa los orillas son la fuerza que yo adoro. Y también nos propone esta otra, algo, se lo pongo, este otro oriki, que ahorita se los pongo. Esta otra, que dice Orisan mi, Orisan igede, Orisan igete, Oris otan san mi, ki ni owolowo, Ori otan san mi, ki pimo le mío, Ori oto san mi, kin ni allá, Ori oto an mi, ki kole mole, Ori san mi, Orisan mi mo, Orisan mío, Oloma Ayiki, Igua Nimope Ashe, que se puede traducir como espíritu interior, guíame, espíritu interior, guíame, espíritu interior, ayúdame, espíritu interior, apoya mi abundancia, espíritu interior, apoya mis futuros hijos, espíritu interior, apoya mis relaciones, espíritu interior, protege mi casa, espíritu interior, guíame, protector de mis hijos, mi ser interior está agradecido, Ashe. Entonces, bueno, esas son unas oraciones que nos está proponiendo Falokun Fatumbi, que tienen una función, pues, precisamente ceremonial, ¿no? Para los ejercicios que nos está proponiendo y que nos ayuda, en este caso este último nos dice que es para ayudar a que nuestro ori se conecte, ¿no? Con el orisha, con los orishas, en estas meditaciones, ¿no? Es más o menos esto. Y pues bueno, sería, digo, todo el contenido de este día. Para la siguiente ocasión, ya quiero, digo, ir cerrando también esta cuestión. Son capítulos bien cortitos que va teniendo Fatumbi a partir de ahora. Entonces, bueno, me gustaría en la siguiente ocasión ver desde la página 106, que es Apara y Nu, que es el concepto de conciencia. Después ver el que se llama en la página 111 Oria Peré, que es el concepto de patrones de la conciencia, en los que va a hablar un poco pues digo, de los signos de Ifá, nos va a dar muchas oraciones en ese capítulo. Después hay un concepto que me parece bien interesante que se llama Igoke, que es el concepto que tienen los Yoruba de crecimiento espiritual o desarrollo espiritual, que lo va a unir un poco a los signos de Ifá. Y en la siguiente me gustaría ya después ver el concepto de Ifá de destino, ¿no? Que son varios capítulos muy pequeños y con los cuales ya estaríamos terminando pues ya este libro, ¿no? Entonces me gustaría más que nada adelantar aquí lo más posible para ya terminar entonces todo esto, ya no hacerlo más cansado. Pues bueno, no sé si haya algún comentario o duda antes de despedirnos, o algo que se quiera comentar antes de cerrar la sesión.
Bueno, pues si no hay ya nadie que quiera comentar ni nada, pues entonces nos estamos viendo en la siguiente semana. Les voy a pasar las imágenes estas de los rezos y voy a postear también unos cantos o batalá, ¿no? Porque también recomienda Fatón Vino de ejercicio, pues hacer estos días de ayuno, hacer estas oraciones, estos orequis, hacer las canciones a batalá, y nos recomienda estar haciendo estos cantos, estas oraciones. De hecho, les voy a poner por ahí una oración o batalá que por ejemplo, que es o batalá, o bataís, o batallano. Virinigua, aniguarano, jecua, can baba, meridigun, o batalá, agayaguna firenu, jecua babo, batalá, jecua baba. Entonces, bueno, estas oraciones se las voy a estar poniendo para quien tenga el interés de estar haciendo estos ejercicios, pues que lo haga, ¿no? No sé, Fatumbi, que la idea de esto es repetir, 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 hasta que sintamos como un pequeño cambio en nuestra conciencia, que se puede percibir como un cambio en nuestra actitud, en nuestros sentimientos, en nuestro estado mental, o se puede también percibir como luz o como calor también, ¿no? En mi experiencia, luego he tenido pequeños rituales con Obatala, y cuando se empieza a hacer, ¿no? Y lo empieza uno a cantar, por ejemplo, hubo una ocasión que fue muy bonita porque fue con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mi cuñado, ¿no? Su pareja, en el que se le hizo un tributo a Batalá y se empezaba a cantar. Entonces yo me puse a cantar, a cantar, a cantar a Batalá, y hubo un momento en que clarito sentí la presencia de Batalá, una presencia grandota, una presencia enorme, o sea, realmente una presencia muy, muy grande, pero al mismo tiempo se sentía muy tranquila, ¿no? Y se sentía como un bienestar y una paz, ¿no? Y una, no sé, una cosa muy difícil de describir. Entonces, fue una vivencia sumamente bonita, y yo creí que en el momento solo la había sentido yo. Entonces mi cuñado, ya cuando terminé de cantar, mi cuñado dice, no manches, dice, se siente bien cabrón la presencia de Obatalá. Y luego mi esposa me dice lo mismo, y la novia que tenía mi cuñado dice lo mismo, y entonces todos nos quedamos así como, entonces sí lo sentimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que Fatumbi nos propone, ¿no? Es algo interesante que se puede hacer no solo con Obatala, se puede hacer con cualquier orisha, poner canciones de Obatala, de Shango, o de Ogun, o del orisha al que uno se esté tratando de conectar, ¿no? Pues bueno, pues si no hay nada más, pues les agradezco mucho el haber estado aquí. Ya vamos a tratar de que solo sean otras 2 sesiones para terminar, y pues nos estamos viendo. Que tengan muy buena noche y reciban muchas bendiciones. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Rafa. Hasta luego. Buenas noches. Bye.